Y ahora vamos a dialogar con el doctor Caruana, que es uno de las personas que realmente van a estar dentro de lo importante dentro del Consejo, ¿no? Porque el resultado que se vio es el apoyo de mucha gente a tu gestión como secretario de Salud de la municipalidad, ¿no? Esto es así. Tu trabajo realizado en la pandemia, realizado después de la pandemia, antes de la pandemia, ¿no? Así que, bienvenido. Hola, buen día, gracias por invitarme, Armando, y gracias por las palabras. La verdad que sí, estamos trabajando mucho, pero bueno, con un reconocimiento en los resultados. Yo creo que teníamos... ¿Vos te esperabas este resultado? ¿Así como salió? No teníamos esa expectativa tan importante que se dio, porque bueno, justamente un partido que se constituía una fuerza política, Encuentro por Rosario, dentro de un frente que no estaba dentro de los dos grandes bloques hegemónicos, digamos, que inclusive se nacionalizaba la elección, y por otro lado, bueno, también una campaña con recursos económicos limitados, con poca presencia en la vía pública, sí en medios que nos llamaron, pero fundamentalmente por el vínculo que teníamos con la salud pública. Te conocían, ¿no? La gran ventaja era que te conocían. Bueno, no hacía falta poner tu cara en un afiche. Sí, puede ser, eso estaba, y se dio un reconocimiento al trabajo, claramente. Sabía que eras. Así es, yo creo que parte de esto también tiene que ver con la historia de haber gestionado momentos difíciles en la ciudad durante mucho tiempo. Eso nos permitió recorrer y volver a cada uno de los barrios donde estamos, con el centro de salud, y charlar con los vecinos, y la verdad que lo hicimos. Esa percepción sí la teníamos, es decir, hay un enojo con la política que no lo manifestaban en mi persona, digamos, ni en Sofía Boto, porque yo creo que nos acompañaban. Eso era, bueno, no, con ustedes queremos charlar. Porque yo creo que en realidad esa gente pensaba que están en contra de los políticos y no de la política. Así es. Porque eso es lo que hay que, en realidad, hacer conocer mucho, hablar mucho de eso, porque eso es antipolítica, no. Antipolíticos. Claro. Sí, de esa que no cumplieron con lo que de político con los problemas, claro, de los que van una semana antes y le dicen, nosotros vimos pasar muchísima gente con el tema de proyectos y promesas, y eso la gente está cansada también, ¿no? Es decir, eso... No, además como es la crisis, hay una crisis importante, hay un montón de gente que está fuera del circuito, y bueno, en su momento la municipalidad, en el caso de la salud pública, que evidentemente tiene una gran salud pública, la ciudad de Rosario lo tuvo durante mucho tiempo, ¿no? Sí, hay un piso, digo, más allá de los problemas y dificultades que siempre va a haber en toda política pública, y la salud pública también, más post pandemia, porque nosotros hoy estamos viviendo atrasos quirúrgicos de muchos problemas que se dejó. La pandemia disminuyó en términos de la valoración, digamos, de la presencia del virus y de la gravedad. La vacuna cambió el pronóstico de la enfermedad. Ahora, los problemas de salud mental se aumentaron, es decir, las demandas, las crisis de angustia, las tensiones familiares, aquellas personas que perdieron el trabajo o perdieron un familiar y no se despidieron. Todas esas cosas nosotros hoy las estamos viendo. Y en los servicios de salud. Te lo dicen, te lo cuentan. Sí, además ya, bueno, la semana pasada charlábamos con un equipo de salud, ¿no? Y nos decía, bueno, ya no es necesario a una persona adulta mayor sugerirle que vaya al psicólogo. Lo viene y lo demanda la misma persona. Antes se consultaba al médico y después había que ver, no, pero esto no es orgánico. Depende del médico, porque si no era el médico de familia, no te entendía. Además, médico de familia era que realmente te hacía de psicólogo. Hoy viene la población, muchas de las personas ya a demandar algún especialista en el campo de la salud mental, porque evidentemente, digamos, se combinan varias cosas, ¿no? Pobreza, situaciones de consumo de sustancias, y además la pandemia que las tensiones y la conflictividad de esos 2 años no se puede pasar y dar vuelta a la hoja y decir, bueno, ya pasó y ahora vamos a tomar otros temas. Fue un fenómeno muy intenso. Es cierto que fue un fenómeno excepcional, pero de una duración de más de 2 años
que cambió la vida de cada una de las familias y eso impacta en la subjetividad de las personas. Sí, sí. Sí. Bueno, y eso lo demuestra la salud pública, mucho, muy importante en ese aspecto, ¿no? La salud. Hay dos cosas fundamentales, el tema de la seguridad, el tema de la salud y el tema de la educación, ¿no es cierto? Son los tres pilares que realmente funcionan, o bien o mal, pero tienen que funcionar dentro de una municipalidad, dentro de un gobierno provincial, ¿no? Y un gobierno nacional. Sí, son un entrelazado de políticas sociales. La seguridad, sí. Y la seguridad, la otra demanda importante, bueno, la presencia, la posibilidad de circular en los barrios, de poder vivir en la vía pública, esas son demandas que, bueno, que la situación, nosotros en cada recorrida en los barrios, bueno, las personas le ha cambiado la vida cotidiana también, porque después de las 4 de la tarde, la última actividad que se hace es ir a buscar a los chicos al colegio y después encerrarse. Charlamos con los pibes y las pibas la nocturnidad, por ejemplo, pero no la nocturnidad solo en el centro de la ciudad, sino qué hace un pibe o una piba que a la edad de 18, 19 años, como nosotros que salíamos en el barrio, no hay una oferta. Entonces, la posibilidad es mirar una plataforma con la familia, una película, y no hay posibilidades con lo que eso genera, porque la diversión es parte también de la salud mental. Totalmente, claro. Y entonces, nosotros no vamos a solucionar esto poniendo un psicólogo en cada cuadra, porque también hay que pensar si los clubes barriales, si las actividades culturales, si las actividades recreativas, si todo ese entramado social no aumenta de volumen y de presencia, es muy difícil pensar la seguridad solo con policías caminantes con mayor control. Eso puede ayudar y es necesario, porque bueno, hay que poner límites, pero hay otras cosas que hacen al desarrollo del ser humano, que creo que eso es lo que hay que trabajar y profundizar, ¿no? Sí. En eso estás, no solamente en el tema de salud pública, sino en el tema de las necesidades que tienen los barrios, que tiene la gente, te estás interiorizando. Sí, estamos trabajando en eso. Nosotros venir del recorrido de salud nos permite mirar la integralidad, porque salud en términos integrales es el acceso a la cultura, el acceso al trabajo, vivienda digna. Yo me recuerdo siempre Hermes, una anécdota, cuando inauguramos en el 94 el centro de salud donde trabajaba yo, era la primera vez que yo hablaba. Termino de hablar y habla Hermes Wiener y dice, bueno, es muy importante el centro de salud nuevo, pero lo más importante es este lugar donde se van a reunir los vecinos para discutir no las enfermedades, sino la falta de agua, la falta de trabajo, tener un lugar donde discutir y conversar estas cosas y también hacerlo seriamente, ¿no? Decir, bueno, cuál es el rol del municipio, los acuerdos con la provincia, pero discutir integralmente los problemas. Sí, creo que es importante que la persona, el concejal se juegue en ese aspecto, porque hay muchos que se sientan en la banca y nada más. Yo creo que hubo una época donde se daba a los periodistas como para imagen conocidos y nada más, pero que no cumplían la función. Un cocinero que era conocido y entonces lo votaron. Yo creo que cuando aparece una persona, en el caso tuyo, o de otros que realmente pueden trabajar y tienen ganas, hay que hacerlo para que realmente se viralice, ¿no? Porque si no, es difícil. Sí, yo creo que hay una degradación en los ámbitos legislativos. Esto que vos decías, la cuestión del llegar solos, de medir también la eficacia de un concejal por la cantidad de proyectos que emite, y la verdad que yo creo que el Consejo es un espacio de cercanía que ha dejado marcas en la historia, con concejales que han dejado hitos en la ciudad a través del Consejo, porque a través del Consejo también se puede cuidar las políticas que hoy tenemos. Es decir, hay momentos donde se desmantelan políticas, y si el Ejecutivo solo está sin el acompañamiento del Legislativo en relación a ordenanzas que puedan no modificar las políticas de salud o educativas, pero para eso hay que estudiar
Creo que para eso no hay que ir solo, sino justamente discutir la nocturnidad con los actores de la noche, discutir la cultura con los teatros independientes, con los referentes de la ciudad. No pensarlo solo atrás de un escritorio, porque la verdad que atrás de un escritorio solo no se puede gestionar el Ejecutivo, tampoco el Legislativo. Sí, no, por supuesto. Además es importante apoyar al Legislativo y el Legislativo que lo apoye también al Ejecutivo. Sí, ¿no? También cuidar los presupuestos, a dónde van presupuestos destinados a jóvenes. Porque hay muchas cosas importantes, ¿no? Es decir, el transporte, la basura, es decir, hay un montón de cosas, lo que vos la decís, alimentación, la ciudad. Cómo está la gente, en los barrios, cómo se puede estimular más la economía social y la alimentación agroecológica. Hoy ya se sabe, ya no es algo pintoresco alimentarse con comida que sea, primero, que genere mayor sustentabilidad en el ambiente. Saludable, ¿no? Y alimentación saludable. Ya eso, que hace 20 años era solo para algunos. Hoy estamos en una transición alimentaria, una transición agroecológica, tenemos la ley de etiquetado, estamos viendo que hay cosas que comen los niños que después nos alarmamos cuando hay diabetes e hipertensión a los 60 años. Pero eso no es un fenómeno natural que aparece la hipertensión o la diabetes por un fenómeno del Espíritu Santo, sino cómo fue esa crianza y cómo fue esa alimentación. Eso también hay que trabajarlo, porque eso también habla de que uno puede comer con alimentaciones producidas mucho más cerca de la casa, entonces también la utilización del transporte es distinto. Es decir, yo creo que los problemas hay que mirarlos globalmente e integralmente, porque todo tiene que ver con todo en algún momento. Es decir, si nosotros llevamos un ecógrafo del CEMAR al barrio, evitamos que la gente circule y hacerse la ecografía acá y no al lado de su casa. Bueno, pensar todas esas dimensiones donde circula la gente, pero en relación a otras políticas. Y hay que ver también el apoyo, ¿no es cierto?, de cada uno de los efectores, ¿no es cierto?, de la gente que trabaja dentro de los efectores. Es decir, que tengan confianza a la gente. Eso es fundamental, ¿no? Así es. Porque, como vos decís, no es lo mismo que que no tenga una persona que no entra a un colectivo al barrio, ir a un centro de salud que no está a lo mejor abierto, que no cierran a determinada hora. Y bueno, y no hay medio de movilidad. No hay taxi, no hay nada. Eso también es... Bueno, ese es otro aspecto que aparece en profundidad. Yo creo que también es parte de una discusión y un proceso que también la pandemia profundizó. Es decir, la pandemia profundizó, no solo debilitó los sistemas de salud, sino puso la crisis del transporte. Bueno, hay situaciones que hay que estudiar. También hay que estudiarlas con gente que conozca en profundidad. Yo siempre lo digo, el sistema de salud no se hizo porque a alguien se le ocurrió solo a un intendente o secretario de salud. Se trajo a la asociación médica, a la universidad, referentes internacionales, se fue a Israel, se fue a Inglaterra. También conocer y estudiar. Es decir, que la política no sea solo la negociación política o la rosca. Sea una política de Estado. Claro, y además que continúe, porque que cada 4 años los procesos se interrumpan para generar otros. Yo creo que uno puede tener matices, porque siempre tienen su impronta, pero se sabe hacia dónde se va. Es decir, y eso se interrumpe, esa democracia que nosotros tenemos en la Argentina en relación a la poca continuidad de las políticas públicas hace que en muchos lugares, bueno, en la provincia pasó, se interrumpe cada 4 años y nosotros tenemos que pensar planes que quizá el que lo piensa no es el que lo ejecuta, ¿no? Lo importante de la salud pública de Rosario es fundamentalmente eso, que continuó, que quien fuera, por más que hubo una continuidad. Sí. No importaba de quién era, ¿no es cierto?, la persona. A lo mejor era del mismo equipo, del mismo sector político, pero tenía su personalidad, pero continuó. Sí, y él agregó, le fue agregando cosas. Le fueron reformulando cosas porque aparecen cosas nuevas, pero hay un piso que era la salud como derecho y crear infraestructura pública fue una continuidad desde que empezó Héctor Caballero. El incremento del presupuesto del 7% al 26% es una línea histórica de crecimiento y de sostenibilidad. Sí. Lo mismo debería ser la provincia y no podemos discutir cada 4 años que en la ciudad existan 2 sistemas públicos de salud que compitan entre sí.
tienen que estar integrados, claro, porque la gente provinciales no cosa tiene, claro, no puede ser que un centro de salud esté con dificultades, el centro de salud provincial, y la gente migre al centro de salud municipal, o que se tengan determinado acceso a medicamentos. Es decir, necesitamos integrar mucho más todavía lo público, porque lo público no puede competir, lo público puede cooperar o integrarse en todos los ámbitos de las políticas, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, yo creo que se ha acrecentado muchísimo la atención pública, ¿no? Es decir, mucho de la pandemia y de la crisis que hubo en la provincia, sí, que hay en la provincia, muchos dejaron lo particular para pasarse ir a atenderse en lo público, ¿no? Hay un incremento semanal de números de historias clínicas que se abren en cada centro, y además esto que vos referís, que es también personas que tienen obra social pero que no pueden pagar el coseguro o no pueden pagar un estudio, y entonces empiezan a ir al sector público, como en el 2001 en las crisis inflacionarias o de aumento del dólar. La gente trata de buscar un equilibrio económico familiar, y entonces, bueno, hay obras sociales que además le incorporan cuestiones burocráticas que hacen que la gente con un problema de salud se encuentre ante muchas vueltas. Entonces, ¿a dónde va? Va al centro de salud, a la guardia, y allí hay que ir resolviendo. Entonces tenemos el propio incremento a la guardia de un hospital, y tenemos este incremento de gente que pierde la obra social porque pierde el trabajo, pero además gente con trabajo que va a buscar algo al sector público. Y además, también yo lo quiero decir claramente, porque antes de la pandemia veníamos en un proceso donde se escuchaba, y bueno, ya en el mundo los procesos públicos de salud hay que reverlos. El mundo va hacia la mercantilización de los sistemas de salud. Bueno, cuando se dio la pandemia, las crisis las tuvieron los países. Italia, norte de Italia, país rico, con un sistema de salud pública débil, tuvo fallecimientos en los domicilios. Francia, Estados Unidos, fosas comunes. Es decir, también la pandemia puso en la reivindicación de que la salud no puede estar como un bien de mercado. Tiene que conducirla a lo público. Puede haber salud privada, pero el Estado tiene que estar fuerte en la conducción de las políticas públicas, porque nadie dudaba en la pandemia que necesitamos el Estado que nos cuidara, ¿no? Sí, sí, sí. Además, si fue una pandemia que no la conocía nadie, claro. Sí, ese es otro tema. Así ni es. Lo privado ni lo público, pero quien apoyó fue lo público. En el país, en ese aspecto, hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Realmente. Bueno, espero que tenga suerte, que siga así, y por supuesto nos vamos a ver antes de las elecciones nuevamente, vamos a estar charlando y viendo cómo va la marcha de tu campaña. Así que te agradezco mucho que hayas venido, y bueno, te reitero mis felicitaciones, y espero que realmente sea un concejal, porque creo que vas a trabajar, como trabajaste en salud pública, vas a trabajar en el Consejo. Sí, yo le agradezco, la verdad que lo vamos a hacer seriamente, con mucho esfuerzo, con Carlos Delfrade, con Claudia Balaguer, me acompaña Sofía Boto, y fundamentalmente vamos a trabajar sobre toda la población. No está la definitiva, ¿no es cierto? Puede entrar también, ¿no? Sí, claro, sí. Puede entrar. Sí, ojalá, sobre todo porque hay un caudal de personas que votaron en blanco. Vamos a trabajar y demostrar que no somos todo lo mismo, que cuando estuvimos en los lugares trabajamos seriamente y con responsabilidad, que nos quedamos en un lugar porque creemos en los valores y el sentido de la política, que no asumimos estar en cualquier lugar, y para eso, bueno, recuperar a aquellas personas que no fueron a votar, que vayan, porque la democracia no es solo el voto, pero el voto también es, y aquellos que votaron en blanco, que mostraron su enojo, conocer más nuestras propuestas para poder tener un lugar de representación en el Consejo. Muy bien, gracias. Ya volvemos, ¿eh?